¿ok? A una determinada fecha determinamos cuáles son los saldos y esos saldos van a ser los iniciales del siguiente periodo. Entonces, aquí en el estado de situación financiera, como lo dijimos, es a una determinada fecha, los saldos totales se reflejan dentro de ese estado. Ahora, ¿qué tiene el estado de situación financiera? Hablábamos de activos corrientes. Mencionábamos que un activo corriente es un activo que se piensa vender, realizar o consumir en su ciclo. ¿Por qué vender? Por ejemplo, el caso de los inventarios. Yo tengo inventario que tengo la esperanza o la expectativa de venderlo dentro del periodo. Puedo realizar, en este caso, por ejemplo, el caso de una inversión que yo tenga que vence durante el periodo, entonces puedo realizarla o puedo consumirla en el caso de que tenga un inventario, por ejemplo, papelería de oficina, que yo voy a consumir durante el periodo. Entonces, el activo corriente está relacionado con lo que yo pueda vender, realizar o consumir dentro de un mismo periodo, o sea, al cabo de un año. Después, puedo tener activos corrientes con carácter de negociación. Compré algo que yo sé que a corto plazo puedo vender y ganarme algo. Entonces, lo tengo con fines de negociación, especulación. Puedo comprar una inversión porque hoy el valor está muy bueno y espero porque tengo expectativa de que va a subir y lo puedo vender. Y pues, nada más con la salvedad de que si tiene efectivo o equivalentes de efectivo que son restringidos, debe hacer la mención de que están restringidos. Los activos corrientes, por su parte, son todos los demás activos. Ahora, tenemos pasivos corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos que podemos liquidar en un ciclo. Los tiene igual un pasivo con carácter de negociación que a corto plazo voy a negociar sobre ese pasivo, y activos que no tienen el derecho de aplazar, o sea, tengo que honrar esa deuda en un periodo menor a un año. Por otra parte, tengo activos no corrientes que son todos los demás activos, normalmente a largo plazo. Entonces, por otro lado, tenemos los estados de resultados. El estado de resultado es la acumulación a un determinado periodo, todo durante el 2021 lo acumulo, saco el saldo final, pero la división o la separación con el siguiente periodo, aquí empieza con saldo cero. O sea, no hay, el saldo no empieza con el valor del periodo anterior, sino que pasa a ser cero y vuelvo a acumular durante todo el siguiente periodo. Entonces hay una diferencia entre uno y otro periodo. Ahora, lo que estábamos y que me preguntaban, vamos a ver. Nosotros tenemos dentro de la contabilidad lo que pusimos dentro de la tarea, lo que era un catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas van a ser los nombres de todas las cuentas que yo voy a usar para las transacciones. Entonces, dentro de esto hacíamos una ecuación contable en donde decíamos que el debe va a ser igual al haber, o sea, mi activo va a ser igual a mi pasivo más mi patrimonio. Ahora, ¿qué cuentas son de activo? Y ahí la compañera me dice si es esto lo que me estaba preguntando. Ok. Efectivo y bancos, que es un dinero que yo tengo que puedo utilizar, es parte de mi activo. Efectivo y bancos. Inventarios, los inventarios son valores que tengo para la venta o para el consumo, entonces es parte de un activo. Inversiones en títulos negociables, es mi dinero que coloqué en un banco que puedo cobrar, entonces son igualmente activos. Cuentas por cobrar, si yo he vendido y he concedido
crédito a otra empresa o a otro, incluso a los empleados, eso es una cuenta por cobrar. Entonces, es un activo, es algo que yo puedo recuperar, que puedo recuperar. Por otro lado, estos que tengo aquí son activos corrientes, los puedo realizar en un determinado periodo. Dentro del periodo del ciclo normal de la empresa. Ahora, tengo activos que no son corrientes, como por ejemplo, un documento por cobrar a largo plazo. Yo no lo puedo realizar durante el periodo porque eso lo puedo cobrar a varios años plazo. Entonces, eso es otros activos o activos no corrientes. El terreno es algo que yo puedo utilizar, lo tengo no para especular, sino que lo tengo para utilización de la empresa. Eso es un bien que lo utilizo durante un lapso de tiempo mayor. Tengo los edificios que también son activos a largo plazo, el mobiliario que yo lo utilizo a largo plazo. Sí, Paola. Profe, una consulta. ¿Se utiliza el mismo concepto sobre activo circulante y corriente? ¿Es el mismo término? Sí, digamos, la norma habla de corriente. El circulante es, es un nombre y todavía usted se lo encuentra en estados financieros, pero la norma habla de activo corriente. Es lo mismo. Ok, gracias. Okay. El equipo también es a largo plazo. Las patentes, que son derechos de explotación, también son a largo plazo. Los derechos de autor también son activos. Ok, todos estos activos, después de las cuentas por cobrar a largo plazo, son no corrientes. Ahora, tenemos por otra parte los pasivos, que son las cuentas por pagar, gastos acumulados, que son gastos acumulados por pagar, o tenemos los pagos anticipados de clientes. Y aquí, ¿qué es un pago anticipado de clientes o también llamado ingreso diferido? Que es un dinero que recibe la empresa por un servicio que va a prestar que no ha prestado, y hasta tanto no lo preste y hasta tanto no facture, es un pago anticipado, se convierte en un pasivo, una deuda que tengo con alguien de brindar el servicio por el dinero que me depositó. En este caso, el monto es el dinero que me depositó. Estos normalmente son, junto con los documentos por cobrar a corto plazo, son pasivos corrientes. Y tenemos también pasivos no corrientes, que, por ejemplo, los documentos por pagar a largo plazo son pasivos no corrientes. Y por otra parte tenemos vamos a poner primero las acciones, que es parte del patrimonio, las acciones preferentes que habíamos hablado, es parte del patrimonio. Tenemos las utilidades acumuladas, que son las acumulaciones de dinero a través de acumulaciones de utilidades a través de los años de la empresa. Las reservas, que son separaciones de las utilidades, y un superávit pagado, que este concepto lo vamos a manejar nada más con el nombre, porque todavía eh, no lo hablamos en esta contabilidad. Sí, Estefanía. Una consulta, profe, un gasto acumulado, ¿qué puede ser? Un gasto acumulado. Por ejemplo, alguien me está brindando un servicio y yo se lo debo, se lo estoy debiendo. Entonces, para mí es una deuda que tengo con quien me brindó el servicio. Ese gasto se me acumuló, o sea, es un gasto que yo tengo por pagar. Si se Me, separan las cuentas por pagar, ¿por qué? Perdón, no le entendí. Se separa, o sea, es como una cuenta por pagar,
Es una cuenta por Oh, pagar, realmente, pero aquí el asunto es que yo lo estoy debiendo. Yo digamos, normalmente cuando alguien me brinda un servicio, yo tomo y se lo pago, pero puede ser que yo a través del tiempo esté recibiendo servicios y yo tengo una acumulación de esos servicios que tengo que pagar. Entonces, hasta tanto no honre ese pago, se convierte en una deuda que yo tengo. Es un gasto que se me acumuló y yo lo debo. Normalmente, digamos, aquí yo lo puedo poner como gastos acumulados por pagar. Digamos, si eso es importante, si es una cuenta importante, por ejemplo, el caso de los salarios, yo pongo salarios por pagar. Si es intereses que debo de inversiones que tienen en empresa, pongo intereses o intereses de un documento por pagar, le pongo el nombre de intereses por pagar. Pero aquí yo estoy haciendo la referencia a diferentes gastos que puedo tener acumulados, este, que puedo, puedo tener 3 o 4 que no son tan importantes para mencionarlos, pero sí puedo mencionarlos como en una sola cuenta. ¿Sí me expliqué? sí, no sé, lo que me queda duda es como por qué se separan de las cuentas por pagar. Tal vez que las cuentas por pagar van más Ah, relacionadas a otro tipo de movimientos. ok, perdón, si no le entendí esto, no. Normalmente esta cuenta por pagar se hace por eh, deudas a los proveedores. Para producción, digamos. Digamos, es una cuenta que se utiliza, estas cuentas por pagar y cuentas por cobrar, normalmente se utiliza, digamos, solo ese nombre genérico es las cuentas por cobrar es a clientes, las cuentas por pagar es a proveedores. Mercadería que yo compro y que me la dieron a crédito, o mercadería que yo vendo y la estoy otorgando a crédito. Entonces, esas dos nombres las tenemos. Cuando se salen de actividades que no son de esta parte de comercio o de servicio, puedo utilizarle un nombre diferente. Cuentas por cobrar empleados. Entonces ahí separo que no está relacionado propiamente con la venta. eh, Cuentas por cobrar no está relacionado con una venta de inventario, sino que está relacionado con un préstamo que le di a un empleado. O una cuenta por pagar, yo puedo poner aquí cuentas por pagar, empleados, un rubro que le debo por X, Y o Z razón a un empleado. Pero normalmente se separa y aquí es donde digo yo importancia relativa o lo que es materialidad, es ahí depende de lo importante que sea la cuenta, porque si yo tengo una cuenta y el monto es muy pequeño, mejor lo meto dentro de todas las cuentas por pagar, para no abrir una cuenta por cada una de las transacciones que se puedan ir presentando. Profe, Hola. esto del orden en que estamos poniendo las cosas acá es solo porque lo que estamos viendo es cómo se clasifican, digamos, las diferentes cuentas, pero si fuera una ecuación contable, bueno, es que no, estoy enredada. No, Digamos, si no, no, fuera una ecuación contable, dice efectivo y bancos, entonces en pasivo tendría que venir el monto, o sea, cero, y aquí tendría que venir no sé, como reservas o algo así. Es decir, tendría cada renglón que quedar ajustado el lado izquierdo con el lado derecho. correcto. Aquí, en esto que estamos hablando, mi activo va a ser igual a mi pasivo más mi patrimonio. Ok, sí, pero Digamos, aquí entonces en siempre este va a ser, ejercicio no estamos haciendo esa, como que cada renglón calce. perdón, no le Digamos, en este momento se supondría que si sumamos todos estos activos y digamos que a 1.000.000, Ujú, digamos que entonces los pasivos fueran 500.000 y el patrimonio 500.000. Y entonces estaría bien porque estaría 1.000.000 del lado derecho y 1.000.000 del lado izquierdo. ajá, Pero en cada renglón no, es decir, bueno, no veo yo que el efectivo y bancos, por ejemplo, el primer renglón, que el pasivo de efectivo y bancos sea cuentas por pagar y acciones comunes sea el patrimonio que corresponde a efectivo y bancos. No sé si me explico. no, digamos,
efectivo banco se va constituyendo por una serie de movimientos en las diferentes cuentas que sea de pasivos, de diferentes tipos de transacciones. Por ejemplo, voy a ponerlo acá, en esta parte, acciones No, comunes. pero tal vez nada más para darme a entender, digamos, este ejemplo no sería una ecuación contable porque no nos va a dar. Si cambiamos estas letras por números, no va a dar, porque incluso en terrenos no hay nada en pasivo y nada en patrimonio. No, sí, Lo que nada más. estamos viendo es nada más para efectos de cómo clasificarlo, pero no estamos pensando en que tiene que dar igual. ¿Es así? Exactamente. Exactamente. Solo estamos viendo las cuentas aquí en cada uno donde se ubican. Ahorita vemos Gracias. un ciclo contable muy pequeñito para que usted le quede esa idea ya de las diferentes cuentas. Entonces, por ejemplo, entonces esta utilidad acumulada que nosotros tenemos acá, estas utilidades acumuladas van a irse constituyendo con las cuentas de resultados. Entonces, si me da utilidad, esta cuenta utilidad aumenta. Si me da pérdida, esta cuenta utilidades disminuye. Entonces, por ejemplo, los ingresos los ponemos aumentando. En este caso, aquí estas cuentas van a ser créditos y los gastos van a ser débitos. Estas aquí. ¿Por qué los créditos? ¿Por qué los ingresos son créditos? Porque los ingresos me aumentan mi patrimonio. Y recordemos que mi patrimonio son cuentas de haber. Entonces van a utilidad, van a sumar las utilidades acumuladas y aumentan por tanto mi patrimonio. Por eso es que los ingresos van a aumentar mi patrimonio. Entonces se registran como créditos. Por otro lado, las otras cuentas que son los débitos van a disminuir mi patrimonio. Por eso es que están del lado del débito. O sea, van a venir a restar la parte patrimonial de las utilidades acumuladas. Entonces, ¿qué son? Bueno, me faltó aquí, dentro de los ingresos puede ser una ganancia por venta de un activo. Todos estos son ingresos que pueden aumentar mi patrimonio. Y por otro lado tenemos los gastos que son deducciones o erogaciones que tenemos para prestar el servicio o la venta que nosotros tengamos, como el caso suministros, el gasto salarios, la papelería, los intereses, esos son gastos. Entonces la diferencia entre mis ingresos y mis gastos me va a dar utilidad o pérdida. Si mis ingresos fueron mayores que mis débitos, me va a dar una utilidad. Si mis gastos fueron mayores que mis ingresos, me va a dar una pérdida. Eso estamos claros. Sí. Sí, Ok. profe. Vamos a, si ustedes gustan, hacemos un corte, les doy una práctica, ustedes lo acomodan. Voy a parar un momentito.